Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Yo vivo para darte gracias. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. 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 Hoy sigo dándote la gloria. Rindo, 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 rindo mi ser a ti ahora. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. 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 Tenemos un Dios santo y digno, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. 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 Amén. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados.
porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Qué bueno estar una vez más reunidos para este tiempo especial de escudriñar la palabra de Dios, las escrituras, y de poder alimentarnos de ese alimento espiritual, de esa palabra de vida que tenemos junto a nosotros, que Dios mismo nos ha dejado a través de la Biblia. Mis hermanos, la semana anterior inicié con el estudio de la primera carta de Pedro y voy a continuar. Revisamos hasta el versículo 4 y hoy voy a continuar con el versículo 5. Le voy a hacer un pequeño resumen nada más para encaminar el estudio de esta noche, pero usted tranquilamente con calma puede revisar el video anterior que se encuentra en las redes sociales. Mis hermanos, solo por recordar, quiero decirles que esta primera carta del apóstol Pedro tiene algo especial porque él se presenta una vez más como el apóstol de Jesucristo, así como lo hizo el apóstol Pablo en su momento y cuando hemos estudiado. Pedro también aplica esta autoridad divina delegada por el Señor y está dirigida esta carta a los expatriados de la dispersión allá en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que eran hermanos que estaban enfrentando sufrimiento, estaban enfrentando persecución debido a su fe, y Pedro les escribe para recordarles que su identidad es eterna. Aquí se habla de esa identidad y de esa esperanza en el Señor que son prácticamente inquebrantables. Voy a leer a partir del versículo 3 nada más para ubicarnos y vamos a leer hasta el versículo 12. Por favor, leamos la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso ya lo revisamos. Hoy vamos desde el versículo 5 que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el versículo del 10 al 12, la parte final dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando que cada persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles del Señor. Bueno, vamos a revisar poco a poco esta lectura. Como le decía, en el versículo 1 ya se vio el autor, los destinatarios. En el versículo 2 ya les compartí acerca de la elección soberana y trinitaria de parte de Dios. En el versículo 3 hablamos de la gran misericordia y de ese renacimiento, esa doxología que se encuentra, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 que hablaba acerca de esa herencia incorruptible, que es, claro que sí, tres cosas: incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
revisamos estos significados y todo esto estaba reservado en los cielos. Hoy continuamos con este versículo 5, que tiene que ver con una doble seguridad, amada iglesia, amados hermanos. Doble seguridad es guardados y guardando. Guardados y guardando. Doble seguridad, porque aquí el apóstol Pedro nos presenta una verdad maravillosa y nos dice que la herencia está reservada en el cielo y el creyente está guardado en la tierra. O sea, guardados y guardando. Vamos a leer nuevamente. Versículo 5 dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, como le decía, la seguridad del creyente es doble, porque la herencia está reservada. O sea, Dios guarda la herencia para el creyente. Pero también el creyente está guardado, porque Dios guarda al creyente para esa herencia. Una vez más, la herencia está reservada, se nos enseña en la palabra. Dios guarda la herencia para que el creyente la reciba. Pero también, por otro lado, el creyente está guardado, porque dice que Dios guarda al creyente para que pueda recibir esa herencia. Entonces, el poder que guarda al creyente es el poder de Dios. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, porque aquí así dice, ¿no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Miren, hermanos, la fe es ese medio por el cual el creyente es guardado. Y la fe misma es un don de Dios, es un regalo. La fe entonces es el instrumento y Dios guarda al creyente en la fe y guarda la herencia para el creyente. Hermanos, el destino de esta guarda, ¿cuál es? Es alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué nos dice esto la palabra de Dios? Porque la salvación tiene 3 áreas, 3 puntos específicos, 3 dimensiones, podríamos decir, porque es el pasado, que tiene que ver con la justificación, es el presente, que tiene que ver con la santificación, y futuro también, que tiene que ver con la glorificación. Y Pedro aquí se enfoca en esa salvación futura, que será revelada completamente en la segunda venida de Cristo. La salvación ya está preparada y espera su manifestación. Mire, le puedo contar lo siguiente para poder entender con mayor claridad este punto. Es, por ejemplo, una madre guarda a su hijo pequeño en sus brazos mientras camina por un camino peligroso. Eso es lo que hace una madre, ¿no? Con su hijo pequeño. El hijo está seguro porque sabe que la madre lo está sosteniendo. El hijo también se aferra a su madre, ¿no es cierto? Esa es la fe. La fe del hijo es ese aferrarse confiado al poder de su madre. Asimismo, Dios nos guarda por su poder y la fe es ese aferramiento que tenemos confiando en ese poder de Dios. Definitivamente así funciona ese guardarnos del Señor. Entonces, aquí vale hacernos una pregunta. Por ejemplo, ¿tú descansas en tus propias fuerzas para ser guardado, para perseverar en tu vida? ¿Descansas en tus propias fuerzas? ¿Confías en tus propios instintos? Miren, la seguridad del creyente realmente debe descansar en la fidelidad de Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, deberías confiar y deberíamos todos confiar únicamente en la fidelidad de Dios. La fe prácticamente es esa mano vacía que recibe el regalo de Dios y el don de Dios, hermanos.
Debemos estar guardados por el poder de Dios. No confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia resistencia, que para muchos puede parecer que sí es suficiente, pero nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que cuando pasamos dificultades y esto rebasa inclusive hasta el poder humano, pues nos encontramos perdidos y no sabemos qué hacer. Y ahí es cuando únicamente el poder de Dios, de nuestro amado Dios, nos puede sacar de alguna dificultad. Esto es lo que estaba pasando la iglesia en ese tiempo, y por eso Pedro les reconforta con estas palabras, ¿no es cierto? Y les enseña prácticamente que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tú eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Ten esto en tu corazón, guarda esto en tu corazón y en tu mente. Dios está guardando tu ser, está guardando tu vida, y es por el poder de Dios. Amén. Pero más adelante, versículos 6 y 7, mire, esto es hermoso porque Pedro es bien realista sobre lo que vive la gente, y dice lo siguiente, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, el gozo cristiano trasciende la realidad del sufrimiento. Esa es la pura verdad. Y podríamos hablar de que hay 3 clasificaciones o 3 clasificadores o calificadores, podríamos decir también, del sufrimiento. Porque aquí se nos enseña que es por un poco de tiempo. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida esta prueba mucho más que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta prueba? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, en el versículo 6. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Ahora, por un poco de tiempo, analicemos lo primero. Es ese sufrimiento temporal en comparación con la eternidad, ¿verdad?, que tenemos en Cristo. Todo el sufrimiento que pasemos es por un poco de tiempo si lo comparamos con la eternidad. Luego dice, si es necesario. Si es necesario, el sufrimiento es parte del plan soberano de Dios. Deberíamos entender esto. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. El sufrimiento es necesario y es parte del plan soberano de Dios. Y luego habla de diversas pruebas. El sufrimiento viene de muchas formas, de muchas maneras. Persecución, enfermedad, pérdida, conflicto, de muchas formas. Y el propósito de las pruebas es someter a prueba vuestra fe, la fe que profesamos tener. La palabra prueba de la cual se nos habla aquí es el dokimión, que significa refinamiento, que significa como purificación. Por eso es que aquí la fe es comparada con el oro, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice aquí la palabra de Dios, es comparada con el oro. El oro perecedero que se acaba, se prueba con fuego para eliminar las impurezas, ¿no? Así se purifica de esa forma. La fe dice que es más preciosa que el oro y es refinada en ese horno, podríamos llamar, de la aflicción, de las dificultades. Y ahí se nos prueba realmente de qué estamos hechos y quién realmente nos sostiene. Ahora, el resultado es que esa fe sea hallada, como dice al final del versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de todo este proceso y de esta prueba y de probar nuestra fe es que haya alabanza, haya gloria y haya honra cuando sea manifestada Jesucristo. O sea, el propósito último de la prueba es la gloria de Jesucristo. Hermanos amados,
la fe refinada o probada glorifica a Dios cuando Cristo regrese, porque de eso también nos está hablando el apóstol Pedro. Y la prueba es señal de ese amor de Dios que purifica la vida de sus hijos. Y creo que para todos es conocido cómo trabaja un orfebre, ¿no? El orfebre, por ejemplo, somete el metal a temperaturas cada vez más altas hasta que pueda ver a veces hasta su propio reflejo o su propio rostro reflejado en ese material, en esa superficie pulida. De esa misma forma, Dios prueba en el fuego de la aflicción nuestra vida para eliminar esas impurezas del pecado y reflejar su imagen en nosotros. Tiene muchísimo que ver, y esta analogía, este ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es pero muy claro para nosotros lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Vamos a ser sometidos a prueba, como el oro es sometido para poder ser purificados, limpiados y reflejar el rostro de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, la obra de Dios a través de nuestras propias vidas. Entonces, creo que si nosotros con esta información nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente yo estoy mostrando, estoy reflejando a Dios a través de mi propia vida? Podríamos preguntarnos, ¿estas pruebas que he tenido que vivir realmente me han pulido? Hoy lo hago de una mejor forma, hoy vivo de una mejor manera, hoy realmente reflejo a Dios a través de mi vida. Podemos pensar en qué impurezas Dios ha quitado de nosotros, porque solo nos basta unos pocos segundos de pensar cuánto de obra ha hecho el Señor en nuestra vida y nos ha limpiado. Realmente la gloria es únicamente para nuestro Dios maravilloso. Amén. Pero bueno, avancemos un poco más. El versículo 8 y 9 también tiene grande bendición. Nos habla de amor, nos habla de fe y nos habla de un gozo inefable. Porque aquí el apóstol Pedro describe prácticamente la relación del creyente con Cristo. Eso es. Voy a leer versículos 8 y 9 que dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Definitivamente el creyente, ni tú ni yo en nuestros días hemos visto al Señor Jesucristo físicamente, pero lo amamos. El verdadero creyente ama a Cristo. Entonces, la fe y el amor que tenemos hacia Cristo Jesús no depende de nuestra vista. Por eso es que nos habla aquí de un gozo inefable. El gozo que experimenta el creyente es inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Quiere decir que no se puede expresar con palabras. Eso es inefable. No se puede expresar con palabras. Y el verdadero creyente, a pesar de no haber visto a Cristo Jesús con sus ojos físicos, lo ama, lo glorifica y siente un gozo que no se puede explicar con palabras. Ahora dice que es inefable, pero también dice que es glorioso. O sea, ese gozo nos permite participar de la gloria celestial. Este es el gozo profundo. Ese es el gozo verdadero que está basado en una realidad futura. Porque ¿qué nos dice el versículo 9? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que hemos tenido que vivir, en lo que hemos tenido que pasar, cómo el Señor nos ha sostenido, nos ha levantado. Volvemos a caer en alguna circunstancia dura, pero el Señor nos sigue levantando. Y nuestro fin ahora es vivir una eternidad al lado de nuestro Dios, en la misma presencia de Dios. Entonces, todo esto se da porque hay un fin y hay una realidad.
obtener o seguir en esa salvación de nuestra alma. Mire, porque aquí dice obteniendo el fin de vuestra fe. Y la palabra fin significa meta, significa cumplimiento. Es la palabra original es telos, que significa meta. Entonces, la fe tiene un destino, la salvación completa de nuestras almas. Entonces, la salvación es un evento pasado, que es la justificación, es presente, que es la santificación, porque nos permite vivir de una manera diferente en esta misma vida terrenal, y es futuro porque hay gloria, es algo glorioso, y el gozo presente alimenta obviamente la certeza del futuro. Mis hermanos, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en un amor a distancia. Los amores a distancia son difíciles de sostener, pero la persona que ama, que espera ese encuentro, se goza en la espera. Ha visto fotografías, ha escuchado la voz y anhela un abrazo. Asimismo, el creyente ama a Cristo sin haberlo visto y se goza en la esperanza de verlo algún momento cara a cara. Ese es mi gozo, esa es mi esperanza, esa es mi alegría, esperar ver algún día, vernos con mi Señor Jesucristo cara a cara. Gozo inefable, gozo que no se puede explicar con palabras. Amén. Entonces pensemos por un momento si amamos verdaderamente a Cristo sin haberle visto. Pensemos por un momento si nuestro gozo depende de las circunstancias alrededor o depende de esa esperanza viva que tenemos en Cristo. ¿En qué nos gozamos? ¿En qué te gozas tú? ¿En el Señor Jesucristo? Avancemos un poco más ya para esta parte final en el versículo 10 y 12, que nos habla ya de una manera, podríamos decir hasta profética, de esa salvación que ha sido anunciada y que ha sido escudriñada inclusive por los siervos del Señor. Pedro aquí en el versículo del 10 al 12 eleva la mirada a la historia de la redención, o sea, recuerda el hecho maravilloso de la salvación que hoy los creyentes tenemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo y del anuncio que hubo de los profetas acerca de esa salvación. Por eso dice aquí, ellos inquirieron y diligentemente indagaron sobre la gracia que vendría. Sí, porque todo esto fue anunciado de siglos antes de que la obra maravillosa del Señor Jesucristo se dé. Mire, la palabra indagaron que encontramos aquí en el versículo 10, voy a leer nuevamente, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La palabra indagaron aquí significa investigar a fondo. Es la palabra original que usted sabe que el griego a veces es impronunciable, es de exero auno. Esa es la palabra en griego exero aunao, que significa investigar a fondo. Los profetas, como nos dice aquí, anhelaban comprender el ministerio de la redención y claro, el Espíritu de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estaba en ellos, anunciando que los sufrimientos de Cristo y las glorias vendrían a ellos. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, procede de Cristo y testifica de Cristo, y los profetas profetizaban por ese mismo Espíritu de Dios. Entonces ellos reciben la revelación que fue dada por Dios mismo y fue para que porque ellos administraban prácticamente estas cosas
para una generación futura. Fue dado para ellos, para que sea anunciado, porque había una generación futura que iba a recibir todo esto, que es la misma generación que se ve en el Nuevo Testamento y que nos incluye a nosotros. Ahora vemos a los apóstoles, en este caso a Pedro, predicar el mismo evangelio por el mismo Espíritu Santo enviado del cielo, y esa es la predicación que hoy se la conoce como la predicación apostólica y que tiene que ver obviamente con la revelación profética, que es prácticamente las nuevas noticias, las buenas noticias, que es la salvación que nosotros podemos tener en Cristo. Cuidado se vaya a confundir, hermano, y pensar que la palabra profética es adivinar cosas, adivinar hechos futuros. No hay ese tipo de cosas, hay que tener muchísimo cuidado y que el Señor guíe realmente en nuestros corazones. Pero aquí la palabra profética de la cual se nos está hablando es la salvación. Es la salvación. Son las buenas nuevas. Es más, la palabra aquí de Dios llega como a un clímax asombroso cuando dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, esa salvación es tan anhelada y tan maravillosa que aún los ángeles anhelan mirar este evento. Por eso es que cuando un pecador se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, prácticamente hay una fiesta en los cielos. Aún los ángeles, los seres celestiales que están en la misma presencia de Dios, anhelan esa salvación, celebran esa salvación. Hermanos, seguramente porque los ángeles no han experimentado una redención, ellos están con Dios. Pero nosotros, hermanos, que hemos estado perdidos, que hemos estado destituidos de la gloria de Dios, qué maravilloso es poder experimentar la salvación que viene de parte de Él. Solo tú que has caminado sin Dios por algún tiempo, tal vez algunos años, y hoy experimentas una nueva vida en Cristo, podrás entender de esto que te estoy diciendo en esta parte final. Tener a Cristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y simplemente cuando uno recuerda los hechos pasados, hechos dolorosos a veces, separaciones, pérdidas, bochornos, la verdad que uno hoy da gracias a Dios que hoy nos tiene en su caminar, que no es un caminar fácil, es algo complejo, es algo difícil, pero realmente valoramos todo esto delante de Dios. Amén. Mis hermanos, hemos revisado en esta segunda parte a partir del versículo 5 hasta el versículo 12, y así vamos a continuar con el estudio de esta primera carta, Dios mediante, en otro momento que se dé este estudio, ¿sí? Que ahí iremos luego desde el versículo 13. Por favor, trate de no desconectarse. Tenemos un anhelo desde la pastoral de poder compartirle la palabra de Dios. Pastor Edgar Silva lo hace también desde donde el Señor le está guiando, con los estudios que el Señor le está guiando, y su servidor también lo hacemos con el único anhelo, hermanos, de poder bendecir sus vidas. Los abrazamos, oramos por ustedes, amada Iglesia Cristiana, Dios es fiel, por cada persona. Oramos delante de Dios que el Señor los levante, que el Señor los fortalezca, que el Señor les lleve realmente de bendición en bendición en medio de cualquier cosa que se les presente. Un abrazo fuerte, mis hermanos, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.